Continuación de la clase. ¿Y cuáles son los factores epidemiológicos del parasitismo? Tenemos la contaminación fecal. Este es el factor más importante por el cual se diseminan los parásitos intestinales. La contaminación fecal de la tierra o del agua es frecuente en regiones pobres donde no existe adecuada disposición de excretas o la defecación se hace en el suelo, lo cual permite que los huevos y larvas del minto lleguen a ser infectantes. Viene la persona, defeca en el suelo o a veces defecan cerca de los ríos y son personas, ¿verdad?, las que consumen esta agua de estos ríos que están contaminados. Ese sería el factor más importante. Condiciones ambientales, porque la presencia de suelos húmedos y con temperaturas apropiadas son indispensables para que estos parásitos puedan sobrevivir. La vida rural, la ausencia de letrinas es un factor predominante de alta prevalencia de la parasitosis en esas zonas. Deficiencia en higiene y educación, ¿verdad? Hay alimentos destapados o no lavarse las manos para la preparación de los alimentos o las moscas en los alimentos, ¿verdad? Las moscas pues son transportadores de los parásitos. O puede ser una migración humana. Esto sucede con el incremento de viajeros internacionales, migración de campesinos a las ciudades y refugiados después de catástrofes o guerras. ¿Cómo se previenen y cómo se controlan los parásitos? La prevención se basa en todos aquellos métodos tradicionales. El uso de letrinas, la higiene personal, el uso de calzado, el agua potable, la educación y el saneamiento ambiental. Bien, vamos a pasar ahora a ya ahorita que vimos todo lo que era, ¿verdad?, la parte que ustedes van a hacer en un examen general de heces. Vamos a ver aquí cómo es que nosotros podemos preservar o podemos fijar las materias fecales. En sí lo que hacen todas estas sustancias es detener esos procesos enzimáticos por desnaturalización de las proteínas. Cuando yo quiero preservar una muestra, a mí una muestra preservada me puede servir para estudios posteriores o me puede servir para enseñanza, porque me mantienen casi intactas las formas parasitarias. Entonces vamos a conocer cuáles son esos métodos. Primero, la refrigeración. La refrigeración es un método más sencillo y práctico. El frasco debe de colocarse bien cerrado en el refrigerador a 4 grados centígrados, pero nunca en el congelador. Supongamos que no podemos procesar una muestra de heces rápido, la puedo guardar unas 2 horas en la refrigeradora, ¿verdad? Pero debo tener una refrigeradora que solo va a ser para eso. Una preparación sellada. Un montaje al fresco. El montaje al fresco que nosotros hacemos siempre para hacer un examen general de heces, uno lo que hace es utilizar solución salina al 0.85% o también el Ugol. Entonces yo puedo sellar por los bordes de la laminilla usando vaselina o esmalte para uñas. Vamos a ver aquí un ejemplo. Bien, aquí tenemos que están haciendo un montaje de una muestra de heces. Se tiene la lámina portaobjeto y aquí en la lámina portaobjeto, en un extremo, se agrega una gota de solución salina y en el otro extremo se agrega una gota de solución de Lugol. La solución salina me sirve como diluyente, me sirve también para poder observar las formas móviles y formas quísticas de los parásitos, me sirve para observar huevos también, larvas. En el caso del Lugol, me sirve para colorear todas aquellas estructuras internas que me van a facilitar la identificación de esas formas parasitarias. Luego
Se toma una porción de muestra fecal con un aplicador de madera y se coloca en la gotita de solución salina un poquito y luego se va homogenizando. Luego vengo y coloco una laminilla. Procedo y tomo otro poquito de la muestra y la homogenizo en la gotita de Lugol. Vuelvo a colocar una laminilla. Teniendo el cuidado siempre cuando voy a colocar la laminilla de que no vaya a hacer burbujas ni que la preparación se me vaya a rebalsar. Ahora bien, supongamos que yo aquí encontré una forma parasitaria, pero tengo dudas de qué parásito puede ser, entonces la quiero llevar donde otro colega o lo quiero llevar a la unidad de salud más cercana de donde estoy yo. ¿Qué puedo hacer para transportarla? Bueno, como ya sé que el lapso de tiempo no va a ser tan largo para yo llegar de un lugar a otro, yo puedo colocar aquí esmalte de uñas, de preferencia brillo para uñas, y de esta manera estoy sellando mi preparación para posteriormente observarla. Solo que esto pues es para a lo mucho unas 2 horas, ¿verdad? Que le va a durar porque esa preparación se le va a secar. Ahora bien, ya estos que nosotros veremos ahorita son ya para una duración mayor. Por ejemplo, la formalina. La formalina se usa en 2 concentraciones. Si queremos preservar huevos y larvas del minto, vamos a prepararla al 10%. Si queremos si queremos preservar quistes y o quistes de protozoario, vamos a preservarla al 5%. Es decir, que yo voy a preparar una solución de formalina al 5%. Tenemos el reactivo mertiolate yodo formol, el MIF. El MIF tiene la utilidad de que además que preserva y fija los parásitos, también los colorea. Existe también un fijador llamado Chaudin. Este fue diseñado para poder usarse con muestras frescas u obtenidas directamente de la mucosa intestinal. A partir de él se pueden hacer tinciones permanentes. Esas tinciones permanentes que nosotros vemos siempre han sido fijadas antes con este fijador llamado Chaudin. Es decir, que Chaudin me va a mantener esa forma de los parásitos, me va a fijar para luego yo hacer una tinción permanente. Y me da una excelente fijación y preservación de trofozoitos y quistes. Formalina acetato de sodio. Tiene una función similar a la formalina al 10%, es decir, que me va a servir para preservar huevos y larvas del mintos. Fenol alcohol formol. Se puede utilizar en lugar de formol. Preserva adecuadamente trofozoitos y quistes, así como huevos y larvas. Tiene la ventaja que los trofozoitos de amebas no se arredondan. Esta es una ventaja que tiene porque el formol así común sí nos sirve para poder, ¿verdad?, mantener esa forma de los trofozoitos. El fijador de glicerina al 50%. Para este caso se hace una mezcla a partir de partes iguales de glicerina más agua destilada. La solución se guarda en un frasco de tapón esmerilado y es excelente como preservante de huevos. Definitivamente nos sirve para quistes y trofozoitos. El alcohol polivinílico, el famoso PVA. En este caso, el PVA es una resina plástica que se incorpora al fijador de Chaudin y sirve no solo para preservar, sino además que tiene la función de ser un adhesivo de la materia fecal cuando éste se extiende en un portaobjeto. La principal ventaja del reactivo es que a partir de una muestra mezclada se pueden hacer frotis para tinción, además de la excelente preservación de trofozoitos y quistes que brinda. Pero tiene la desventaja que no es recomendado para o quistes de Isospora belli,
ni tampoco para larvas de Strongyloides stercoralis. ¿Por qué? Porque modifica la estructura, ¿verdad?, de todos estos parásitos que tenemos, Isospora y Strongyloides stercoralis. Muy bien. Existen también métodos de concentración de las materias fecales. Y no va a ser extraño cuando a ustedes les llegue una orden, una boleta del médico que le diga concentrado de heces. ¿Cuál es el objetivo de realizar un método de concentración de las materias fecales? El objetivo que tiene es examinar una gran cantidad de heces en un volumen mucho menor para poder detectar más fácilmente parásitos que están presentes en bajo número, tanto en el examen directo al fresco como en los frotis teñidos. Algunas veces el paciente le han dejado hasta 2 o hasta 3 exámenes generales de heces, se los dejan seriados y en ninguno se encuentra nada, pero el paciente siempre continúa con la sintomatología y el médico tiene siempre aquella sospecha de que puede ser un parásito. Entonces lo que deja es un concentrado de heces, porque aquí se va a analizar una mayor cantidad de heces, ¿verdad?, si están presentes en bajo número los parásitos. Pero tiene la desventaja que cuando ustedes hacen un método de concentración, las formas móviles no las van a encontrar, las formas móviles de los protozoarios, es decir, los trofozoitos. ¿Por qué? Porque en este caso fíjense de que se trabaja con sustancias químicas, hay múltiples también centrifugaciones y todo esto hace que se destruyan los trofozoitos, por lo que estas técnicas son un complemento y no van a ser un sustituto del examen directo al fresco. Así que debemos de tomar muy en cuenta esto, que un método de concentración no va a sustituir al examen directo al fresco. Existen dos métodos para poder separar los parásitos de los restos fecales y concentrarlos en un volumen más reducido. Es decir, que de estos métodos de concentración vamos a tener que hay unos que se hacen por sedimentación y hay otros que se hacen por flotación. Los métodos de sedimentación se basan en el principio de que los quistes y los huevos se depositan en el fondo del tubo debido a que poseen una densidad o una gravedad específica mayor que el medio de su formación, por lo cual en este caso los parásitos los vamos a buscar en el sedimento de ese tubito donde nosotros hemos trabajado. Ejemplos de ellos está por gravedad o simple, con agua, con ácido étero de Telemann, con formolétero de Ricci. Vamos a ver aquí en estas imágenes algunos pasos que se hacen para realizar un método de sedimentación. Aquí ustedes en esta imagen pueden observar cómo están filtrando una suspensión de heces. Luego, aquí en esta siempre es la parte del filtrado y luego aquí ya se están agregando los reactivos. Este es un ejemplo del método de Ricci, solo que el método de Ricci lleva de 2 a 3 centrifugaciones. Aquí en este tubo observamos de que hay 4 capas que se forman porque en el método de Ricci se trabaja con éter, se trabaja con formalina, con la suspensión de heces, esta se somete a una centrifugación y luego se forman 4 capas. Pero como es un método por sedimentación, es aquí donde van a estar los parásitos. Así que yo debo de descartar estas 3 capas y voy a agregar una gotita entre lámina y laminilla de este sedimento para buscar lo que son los parásitos. En el caso cuando es un método de flotación,
la diferencia de la densidad o gravedad específica que existe entre el agua, los huevos y los quistes, permite la sedimentación de los últimos en virtud de su mayor peso. Pero cuando se usan otras sustancias químicas con mayor densidad, las formas parasitarias flotan en la parte superior del medio de suspensión que las contiene, debido a que su peso es menor. Entonces aquí la diferencia va a ser que donde vamos a buscar estas formas parasitarias va a ser en la parte superior. Ejemplo, tenemos al método con sulfato de zinc o de Faust, con cloruro de sodio o de Willis, con azúcar o de Schieder. Igual, se prepara la suspensión de la muestra de heces, se filtra la suspensión, solo que en ese caso nosotros lo vamos a buscar aquí en la parte superior. Esta parte, o mejor dicho, esta porción que yo quiero examinar, se puede tomar ya sea con un asa bacteriológica o se puede tomar también con una pipeta Pasteur. Se toma la gotita y se coloca entre lámina y laminilla y luego se observa al microscopio. ¿Qué diferencias uno nota cuando hace un concentrado de heces? Como lleva varios filtrados, lleva también lo que son las centrifugaciones, en este caso no hay mucho resto alimenticio y facilita la identificación de los parásitos porque algunas veces cuando hay bastante resto alimenticio, entonces como que ocultara al parásito. Esa es una de las ventajas que tiene. Pero ustedes van a notar ahí en lo que les dice cada información o cada fundamento de esos métodos. Si ustedes se fijan, solo me habla de huevos y de quistes. O sea que si hay una larva o si hay un trofozoito, en este tipo de métodos no los vamos a encontrar. Y de allí es de donde viene la importancia de decir que nunca vamos a decir que va a ser un sustituto del examen general de heces, sino que únicamente es un complemento. Existen métodos de cultivos para protozoarios, o sea que los protozoarios también los podemos cultivar, solo que este tipo de estudios más que todo se realizan en laboratorios de referencia porque son poco prácticos, son complejos y son de difícil control de calidad. Se utilizan especialmente para el aislamiento de Entamoeba histolítica, Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi y Leishmania. Según la consistencia, los medios de cultivo para este tipo de protozoarios pueden ser líquidos, semisólidos, sólidos y bifásicos. Estos últimos están constituidos por una parte líquida y otra parte sólida formando bisel. Y vamos a encontrar que vamos a tener tres tipos. Hay uno que se llama cultivo cénico. El cultivo cénico son los cultivos de parásitos creciendo con una microbiota desconocida. A este grupo pertenecen los métodos para aislar Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolítica, y para evitar la rápida superpoblación de bacterias entéricas es conveniente agregar gotas de una solución de antibióticos, en este caso penicilina más streptomicina, y para proveer una fuente de carbohidratos se agrega una cantidad de almidón de arroz estéril. Entonces, un cultivo cénico me va a servir para aislar Trichomonas vaginalis o Entamoeba histolítica. Ejemplos de ellos son infusión acuosa de yemas de huevo de Balamut, Boecbola, el TY1S33 y el TY-SGM9, Entamoeba medium, Dover-Lailau, Trussell y Johnson, que es para Trichomonas vaginalis, y Tripticase extracto de levadura. El otro tipo de cultivo es un cultivo monoxénico. Cuando se trabaja con un cultivo monoxénico, debe de adicionarse una especie bacteriana conocida, ya que ésta le va a servir como un suplemento para que ese parásito pueda desarrollarse y lo podamos aislar.
Un cultivo monoxénico es aquel utilizado para poder aislar amebas de vida libre, como lo es Naegleria fowleri y también el género Acanthamoeba. El tipo de muestra que se utiliza es líquido cefalorraquídeo, biopsia, material cerebral por autopsia, raspado de córnea, lentes de contacto y sus accesorios, material de piel, oído, heces, suelo, aguas estancadas o aguas de piscina. El nombre de un ejemplo tenemos el agar no nutritivo para amebas de vida libre. Está también el cultivo axénico. En el caso del cultivo axénico es el que sirve para poder aislar parásitos sanguíneos y parásitos tisulares. En este caso, a Trypanosoma cruzi y a Leishmania. El tipo de muestra que se utiliza es la sangre, biopsia, raspado de lesión, médula ósea, aspirado esplénico, órganos de animales, tracto digestivo de insectos vectores, por ejemplo las chinches. Ejemplos de estos medios son el Novi, McNeil y Nicol, que es NNN, el Rugai y el Senecchi.